En la parte práctica, vamos a hacer el cómputo métrico de la excavación de esas fundaciones y también el cómputo métrico de esa fundación. Entonces, ese sería nuestro esquema de toda la clase de hoy. Entonces, si me permiten presentar, voy a Entonces están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, Iker. Sí, profe, se ve. El puntero también. Entonces, vamos a decir que la fundación es la cimentación, es una cimentación, ¿verdad? Que corresponde a la parte estructural de la construcción, es decir, que está prácticamente absorbiendo toda la carga que podamos tener en función al tipo de construcción y se le transmite al suelo. En síntesis, el suelo es el encargado de soportar otra vez esa carga que estamos teniendo. Entonces, en función a la profundidad que podamos ir, entonces nosotros vamos a clasificarla a las fundaciones en superficiales, profundas y especiales. Entonces, todo dependería del tipo de suelo, primero. Segundo, es de la cantidad de carga que podamos tener. No es lo mismo tener una vivienda que tener un edificio de 40 plantas, de 40 pisos. Entonces, en función a eso, estamos optando por los diferentes tipos de fundaciones. Entonces, con respecto a lo que serían las cimentaciones superficiales, son las que así rápidamente ustedes pueden conocer, que le podamos decir, hay zapatas aisladas. ¿Sí? ¿Qué significan zapatas aisladas? Significan que están soportando a un solo pilar. Están soportando un solo pilar. En este caso ustedes ven, esta por ejemplo es una fundación que está en una esquina, en dos linderos, de este lado y de este lado, pero soporta un pilar. Luego acá vemos que este es el lindero, porque el pilar está pegado acá al límite. Entonces está una zapata aislada excéntrica. Y puede ser también una zapata corrida, así como las que están viendo acá. También podemos tener una platea de fundación. Los que ya vieron el edificio se han de acordar la base que tiene. Esta es una platea de fundación, que esta es la base cargada con el hormigón pobre, vamos a llamarle así, porque así se llama la base en donde se van a apoyar los caballetes que van a tener estas varillas. Y luego entonces va a formarse de esta manera con su encofrado, ¿sí? Y luego de ahí van a nacer, en este caso, nace una pantalla de hormigón, ¿sí? Una pantalla de hormigón. Acá ustedes ven cómo nació un pilar. Este pilar es un pilar en U. Acá se ven los arranques que nacieron de esa platea y ahí va subiendo. Es como una gran zapata, podemos decir, ¿sí? Tiene una superficie bastante amplia. Acá ven otra vez, acá están armando ya la base del tanque. Entonces van a hacer algo parecido a con diferente nomás espesor. Entonces, estas zapatas, nosotros podemos, ya depende de lo que estemos construyendo, si estamos haciendo una pequeña vivienda, entonces nosotros podamos hacerlo armado o de hormigón masa o de hormigón ciclópeo, ¿verdad? Hormigón armado es el que tiene el hormigón propiamente dicho, masa más hierro. Y el hormigón ciclópeo es el que tiene solamente piedras grandes, piedras brutas, piedras trituradas y el cemento, arena y agua, que es el componente de lo que sería la mezcla. Entonces,
de ese estilo de fundaciones también podemos tener. ¿Sí? Hay variables de acuerdo a lo que se esté tocando en ese momento, el tipo de construcción. Entonces, así como estábamos hablando, vamos a conocerle unas zapatas aisladas excéntricas que le estábamos viendo. Esto está en la esquina, esto está en el lindero. Fíjense un poco cómo al estar en el lindero, la carga, el pilar está pegado al lindero porque la construcción se construye en el lindero. Entonces el pilar tiene que estar pegado al lindero. Entonces, al estar pegado al lindero, y ustedes saben de que esto, al tener una presión y no tiene espacio como para que el bulbo de presiones pueda actuar centrado, entonces hace que la zapata tenga como un pie acá. Ustedes se dan cuenta de que esto tiene una cierta longitud más larga, el largo y el ancho. Así que es más largo que ancho. Eso depende del cálculo en sí. En cambio, esta zapata, que es, por decirle, la que es esquinera, es también excéntrica, donde tiene un lindero en un lado, otro lindero, el otro lado está pegado a los dos linderos, quizás a lo mejor tenga también una forma cuadrada, ¿verdad? Así normal, como una centrada, pero hace de que el momento que ejerce esta carga del pilar tenga que tener un soporte para poder, es decir, que, disculpe la redundancia, soportar ese momento que genera esa carga que no está centrada. Entonces, si nosotros nos ponemos a cómo construir estas zapatas, ya sea las zapatas aisladas, centradas, las excéntricas, permiso, las zapatas Profe, aprovechando, hay otra persona con el micrófono encendido que ocasiona una interferencia. que puede apagar, ¿verdad? Sí, por favor. A ver, ¿quién ha de ser? Sergio, ¿vos podés ver? La Arqui es, profe. Sí, voy a avisar a la arquitecta Joselina si puede apagar tu micrófono, por favor. Bueno, podemos continuar entonces. Entonces, a ver, ¿quién me dice esta foto qué significa? Si puede abrir su micrófono y me responde. A ver si aprendieron la clase anterior. De replanteo. ¿Es el replanteo o qué es? A ver, un poquito más profundo. Es el replanteo, pero un poquito. A ver. Los caballetes, profe. Están los caballetes. Acá se ven los caballetes, ¿verdad? Y después, ¿y qué son esto que está corriendo acá, que se ve acá? Replanteo y marcación, profe. Es decir, ¿qué vamos a hacer con estos hilos? ¿Qué vamos a hacer con estos hilos? Y ahí tendrían que estar tus vigas. La viga de tu... estirar. Es decir, que estamos estirando los hilos para poder replantear nuestra fundación ya. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces acá están estirados los hilos. Ya hay algunas excavaciones en esta obra, ¿verdad? Pero estamos haciendo, y van a ver ustedes que esto vamos a repetirlo 3 veces. Estirar estos hilos por los clavos en los caballetes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que excavar. ¿Cómo vamos a excavar? Porque esa excavación tenemos que respetar el largo, el ancho y la profundidad de la excavación que me está diciendo el plano estructural. Entonces, ¿dónde me tengo que fijar para respetar? Tengo que fijarme acá, en este plano estructural, ¿sí? En este plano
de estructura, que es fundación y replanteo. Eso saben ustedes, la clase pasada vimos de que el mismo plano de fundación es el mismo plano de replanteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está dando todos los ejes con respecto a los pilares que vamos a tener que construir, o en su defecto, ¿verdad? Está dando las líneas de eje de esos pilares en donde nosotros vamos a poder encontrar la forma que tiene que tener esa zapata. Entonces, si yo me remito a, por ejemplo, al pilar 1, ¿cuál es el pilar 1 acá? Y voy a llevarles un poco voy a llevarles a nuestro plano. Voy a llevarles a nuestro plano de la vivienda. Acá está nuestro plano de vivienda. Ustedes ven el plano de vivienda, ¿verdad? Sí, profe. Ok, esta es nuestra entrada vehicular, la entrada peatonal. Sí, acá está la entrada peatonal. Entonces, el estructurista me marcó a mí que este es el P1. Este es el P2, este es el P3. En los planos de arquitectura ya deberían de figurar estos números de pilares, que realmente la idea es de que como genera mucha cantidad de números, entonces para construcciones nosotros dejamos sin ponerle las numeraciones a los pilares, porque ahora recién vamos a usar. Entonces, si nos vamos a lo que sería nuestro plano de estructura, entonces hace de que vamos a tener a este plano, vamos a tener el P1 acá, P1, P2, P3, P4, 5, 6, y esta es la entrada vehicular. ¿Está bien? Esta es la entrada vehicular. Es decir que entre el P8 y el P11 entra el vehículo. Acá está mi cochera, ¿verdad? Sí. ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, se ubican, ¿sí? Entonces yo digo, voy a estirar mis hilos por el eje al que le llame en su momento. En este caso, por ejemplo, le va a llamar. Va a haber un clavo acá en donde diga P1, P4, P9. En este extremo va a haber otro clavo que diga P1, P4, P9. Y yo voy a estirar este hilo acá. Si yo quiero excavar el P1, voy a tener que estirar un hilo por el clavo que esté en el caballete. En este punto, para que me indique, y va a decir en este clavo, P1, P2, P3. Estiro el hilo y me voy a encontrar con un clavo acá que diga P1, P2, P3. Entonces yo allí voy a tener la intersección de este P1 para poder excavar. ¿Hasta ahí está bien? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo quiero hacer esa excavación, yo tengo que tener mi largo, ancho y profundidad de esa excavación. ¿Dónde le encuentro a eso? ¿Verdad? ¿Dónde le encuentro? Y le encuentro acá. Vamos a poner un poquito, disculpen que de repente tenga que estar pasando de un lugar a otro, pero para que ustedes vean mejor, y vamos a verle al P1, ¿sí? Este es el P1 y tiene, a ver, ¿alguien me dice qué medidas tiene la excavación que tengo que hacer? ¿Alguien puede arriesgarse? Y tu zapata tiene 100% aparentemente un cuadrado, ¿verdad? Ok, es decir que voy a excavar 100, es decir que 1 metro por 1 metro acá. ¿Y cuánto de profundidad? 30 centímetros. O sea, sería la zapata.
Exactamente, 30 centímetros por 20 es la zapata. Todo esta es la medida de la zapata, ¿sí? Todo esta es la medida de la zapata. Profe, consulta, ese 30, ese ya, viste que tu zapata se forma como un trapecio, ¿verdad? Ese 20 sería la altura del triangulito ya, ¿verdad? La segunda parte. Miren un poco. Ahí, eso. Acá ven, ¿sí? Esta es la zapata. ¿Sí? Esta es la zapata que tiene, en ese caso tenía 30, decía, por 20, ¿verdad? Entonces, 20 es acá y 30 es el total. Es decir, que la altura total es 30. Y 20 tiene este sector que está acá. ¿Sí? Es decir, que 20 tiene acá, todito alrededor. Todito alrededor tiene 20 y sube, fíjense la forma, cómo se ve, así como un tronco de pirámide, ¿sí? Que se forma al hacer esta, la forma que tiene que tener esta fundación. ¿Está correcto? ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde yo tengo que excavar? ¿Hasta dónde? ¿Qué profundidad tengo que excavar? Porque acá ya están las medidas, ¿verdad? Tiene 1 por 20 en la parte más baja y 30 en la parte más alta. Acá dice 30. ¿Cuánto excavo? ¿Alguien se arriesga? Profe, no va a depender eso de la profundidad de la base de la zapata. ¿De la base de quién? De la zapata. De la zapata. Yo, ¿qué decía acá en la primera presentación? ¿De qué dependía la fundación? El tipo de cimentación que... ¿De qué dependía? Miren un poco. El suelo. Del suelo, no hay de otra. ¿Verdad? ¿Por qué eso? Porque un suelo, ¿verdad? Así como dice acá, ¿verdad? Puede ser un suelo malo, en donde yo vea un aspecto húmedo, esponjoso, ¿verdad? Donde nuestra herramienta pesada se tira y se va hacia el fondo. Eso es lo que empieza acá como un suelo malo. Un terreno regular que al excavar fácilmente con la pala sin necesidad de aflojar la tierra con pico, sale así, es como una arcilla, a lo mejor una arena arcillosa, por ejemplo, ¿verdad? Y luego está el suelo bueno, que viene a ser un suelo arcilloso, en donde ya tiene su capacidad portante, ya tiene un cierto valor, en donde el calculista, ¿verdad? Para hacer sus cálculos necesita el estudio de suelo. Hay gente que se dedica a hacer estudio de suelo. Entonces, en ese estudio de suelo me da justamente el perfil del suelo, donde a tal profundidad yo puedo tener tal resistencia al suelo. Es decir, que todas esas indicaciones. Yo creo que ustedes en mecánica de suelo o en alguna asignatura de suelo, ustedes ya habrán dado esto, ¿verdad? Del tipo de suelo. Entonces, en función a eso, el calculista dice, yo quiero que vos excaves hasta los 2 metros del suelo natural. O hasta 2 metros o 1,80 metros. ¿Se acuerdan ustedes cuando dibujaban en los cortes y eso? Y se le decía, la zapata está sentada a tanto de profundidad. Y normalmente era 2 metros, 1,80 metros, nunca se sienta menos. ¿Por qué eso? Porque los animales tienden a excavar 1 metro de profundidad. Así que a 1 metro de profundidad los animales roedores tienden a excavar. Entonces, nosotros tenemos que asegurar y irnos a mayor profundidad. Segundo, la infiltración de un suelo. Si un suelo es relativamente bueno, se infiltra también así 1 metro más o menos de profundidad. Entonces, nosotros tenemos que prever y irnos luego a mayor profundidad.
Entonces, de eso estaría dependiendo la profundidad que tenemos que excavar. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo tengo Profe, Sí, discúlpame, ¿será que sí. podrías poner otra vez el gráfico donde dice, donde se acota la zapata, donde decía 30 por... No, Acá está, mira, acá está. no, yo lo que quiero saber es cómo se anota. Viste que este es un detalle otra vez, pero hay otro donde pusiste que decía 30 por 30 por... O decía 1 por 1 por 30 sobre 20, algo así decía. Claro, exactamente. Para poder saber cómo se escriben los plazos. Esas son modalidades del calculista. Así que el Ah, calculista tiene su modalidad de colocarla. A esto te referías, ¿verdad? no era ese gráfico, había En otro. la planta de fundación de Tautoca, ingeniero. Ahí Acá está. está. Ah, esa, ya. Entonces, fíjense cómo yo te presenté algo y vos me dijiste, no, es ese, ¿verdad? Quizás a lo mejor en el anterior donde te mostré ya era el detalle, así mismo como vos dijiste. Esta es la planta de fundación y de replanteo, esta que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Y esta sería ya el detalle de esa zapata, ¿sí? Ya son los detalles. ¿Está bien? Gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno, entonces, si nos vamos acá, yo les puse en esta presentación, ¿verdad? Lo que estamos representando. Por ejemplo, nuestra zapata P9. Vamos a irnos a nuestra P9. Fíjense lo que es nuestra P9. Y acá dice 1,70 por 1,15. A lo mejor no tiene la misma medida porque de esto no tenemos detalles, solamente tenemos los planos en general, ¿verdad? Así más específicos, ¿verdad? Que es lo que queríamos. Entonces acá tiene 1,70 por 1,15. Entonces la fundación acá para nosotros sería, en este caso, 1,70 por 1,15. Siempre es 1,70, la horizontal por 1,15, la vertical, de acuerdo a la posición que nos esté dando el plano, ¿sí? Todos los planos tienen que tener la misma orientación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que siempre el norte tiene que estar en la misma posición? Entonces, las dimensiones van a ser 1,70 por 1,15 para esta expresión. Luego, si yo quiero el detalle, fíjense cómo el detalle ya no tiene relación con el anterior. Entonces va a tener acá 1,70 por 1,15. Esta es otra zapata nomás, ¿verdad? Pero le estoy explicando. Entonces, en este detalle yo tengo que saber que acá es 1,70, acá es 1,15. Estos son todos prácticamente son cuadradas. Son todas cuadradas, ¿verdad? Pero en esta otra vez, esta sería 1,50 por 1,15. ¿Están viendo ustedes? ¿Están viendo las medidas acá que yo les estoy hablando? ¿O es muy pequeño? Es un poco pequeño, profe. Pero se ve un poco. Entonces sería esto, ¿verdad? Es decir que de acuerdo a la medida ustedes puedan tomar, no sé por qué esto se me fue. Entonces, de acuerdo a la medida ustedes pueden diferenciar para poder hacer la excavación. Pues nosotros ya tenemos todo replanteado esto, ¿sí? Ahora nosotros ya estiramos este hilo y estiramos este hilo. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la zapata P1, voy a excavar uno por uno. Y si tenía acá la indicación que decía 1,30 por 1, quiere decir que en este sentido, paralelo al eje, que es el XX, paralelo, voy a tener 1,30. Y en este sentido perpendicular, que es paralelo al eje Y, voy a tener 1 metro.
Eso nunca se vayan a olvidar, no se vayan a confundir porque el cálculo dice así. Así que todas las indicaciones de los planos hay que asegurarse bien. Más todavía cuando no son cuadradas y son rectangulares. Hay que ponerle en el sentido porque justamente las dimensiones hacen que estén absorbiendo momentos que se generan en la presión de esa carga allí, ¿verdad? Entonces, como nosotros vemos, vamos a ir entrando un poquito más en el detalle y vamos a entrar en este detalle que es un poquito más fácil, ¿verdad? Para la visual. Nosotros tenemos acá una zapata, vamos a tener, eso es lo que nos están indicando, que cabemos 1 por 1, ¿sí? Y a una profundidad vamos a suponer 2 metros. Vamos a acabar a 2 metros. Ustedes después en la práctica van a saber calcular cómo manejar ese 2 metros, hasta dónde se podría considerar 2 metros o en algún lugar van a considerar 2 metros 20, lo que sea, ¿verdad? O 1 metro 80, ¿no? En todo caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este espacio que está acá? Tiene que ser exacto, tiene que ser una medida exacta. La gente que excava estos espacios para guardarle las fundaciones son gente preparada para que perfectamente con la pala vayan excavando y obteniendo un espacio regular que llegue hasta la profundidad que nosotros estamos queriendo. Eso es lo ideal, porque si nosotros excavamos un poquito más, un poquito menos, vamos a hablar un poquito menos inicialmente, ¿qué va a pasar? Nuestra parrilla, porque esta es una parrilla la que se arma con los hierros cruzados, por eso que están todos cruzados, ¿sí? Esta parrilla no va a entrar si es de menor dimensión, no se va a poder ir hasta abajo. Y si es mayor, va a pasar, ¿qué va a pasar si es mayor? ¿Alguien me puede dar alguna pista de eso? ¿No va a quedar fijo? No va a quedar fijo, vas a ver que va a quedar fijo. La armadura va a salir del... No, va a estar así flotando, va a estar allí contenta porque tiene mucho espacio para entrar. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? No te escuché bien. Que si excavamos, fíjense, tenemos que cavar 2 metros de profundidad, 1 por 1, 2 metros de profundidad. Y la excavación, en vez de ser 1 por 1 abajo, va a ser 1,20 por 1,10. En vez de irse perpendicular, ¿verdad? En plomo, disculpen, en vez de irse en plomo la excavación, se abrió allá al fondo. Entonces, ¿qué va a pasar con la armadura? O con la zapata en sí, ¿verdad? ¿Qué problema podríamos tener? Va a tener mucho recubrimiento ya, va a haber mucho más volumen de hormigón que el que se prende. Correcto. Tu bolsillo ahí está en juego, ¿verdad? Tu bolsillo, tu presupuesto que vas a hacer, el costo que va a tener la zapata. Y si eso haces en una zapata y tenés 130 zapatas que fundar, entonces si decir, no, poquito es lo que está, no, poquito, poner el mamá, en el poquito, la suma se va. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un pequeño encofrado para tener el recubrimiento que necesita y entonces el espacio que pueda tener. En síntesis, para la excavación tenemos que ser justos, irnos en el espacio justo. Entonces nosotros ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un espacio excavado de 1 por 1. Vamos a hablar de 1 por 1 rápidamente para que sea, en este caso, vieron un poco los hilos cómo se cruzaron, ¿sí? Y para excavar este pozo, yo tuve que hacer acá, prácticamente tomar de esta. ¿Cómo puedo hacer? A ver si alguien que está muy atento me ayuda, me refresca mi memoria. ¿Cómo voy a excavar ese pozo? Ahora está excavado, ¿verdad? Pero yo en la foto le pedí para que a la persona para que me... yo ya estoy controlando ya por segunda vez. Los hilos están estirados. ¿Qué tuve que haber hecho como primera vuelta? La tierra estaba toda ahí bien así en forma horizontal.
o normal, natural. Se define el eje del pilar con una plomada, profesor. Correcto. Acá voy a definir el eje, ¿verdad? Del pilar. Yo tiro acá y me va a caer justo en el eje del pilar. ¿Está correcto eso? ¿Sí? Sí. Está correctísimo. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar esta medida? Es lo que quiero saber. Si esto todo tiene tierra. Fíjense, imagínense que este esté todo tapado. No tenía nomás otro que esté todo tapado, pero está todo tapado. ¿Qué voy a hacer? Ya tiré mi hilo, mi plomada acá y marqué un punto. Ya tengo un punto acá. ¿Sí? ¿Qué hago después para tener las dimensiones? No tenés que medir sobre el hilo la ¿Por qué yo puedo medir sobre los hilos? ¿Por qué puedo tomar sobre los hilos? Si la medida mía, si no es la medida que tenga que tomar. Porque son fijos, ejes fijos. ¿Fijos? ¿Qué son los hilos? ¿Cómo están puestos los hilos? Todos en un mismo plano. Correcto, todos en un mismo plano. Entonces, toda medida que yo pueda tomar y lanzar con una plomada al suelo va a ser la medida correcta. Entonces, ¿qué voy a tomar? Desde acá, desde este punto a acá, en donde está poniendo, él voy a tomar ¿cuánto? 1 metro voy a tomar ya desde acá a acá. 50 centímetros. 50, muy bien. 50 acá, 50 a este lado. 50 a este lado, 50 a este lado. Y ahí voy a tener un punto, un clavo, le pongo un clavo, acá a este lado, un clavo de este lado, ¿sí? Y traigo una regla, ¿sí? Y luego hago la misma cosa acá y trato de colocar acá en esta expresión, ¿verdad? Lo más perpendicular posible con una regla, con una escuadra que pueda tener, y ahí trazo la marca para que el ayudante, ¿verdad?, pueda empezar esta excavación. ¿Están entendiendo eso? ¿Sí? Ok, entonces, acá puso del otro lado, ¿verdad? Entonces le pone un clavo, ¿verdad? Para indicar dónde está la línea, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo estoy, si ya está excavado, fíjense en mi foto, ya está excavado, ¿para qué yo estoy estirando el hilo? Para quitar una foto para que ustedes vean. ¿O para qué estiré otra vez el hilo? Porque lo primero que tengo que hacer es estirar los hilos, marcar así como habíamos quedado y luego empezar a excavar. Para verificar. Para verificar. Muy bien. Entonces, ¿qué yo hago? Vuelto a tomar 0,50 y le lanzo. ¿Para qué? Para saber si mi fondo tiene 1 por 1 o si tiene 1,20 por 1,30. Entonces ahí yo ya sé que se excavó mal o tiene diferencia. ¿Está correcto? ¿Sí? Una vez que yo haya excavado todo, haya verificado que esa medida está correcta, entonces voy a hacer el sello. Ese sello que ustedes vieron allá realmente en ningún momento yo le saqué, pero voy a retroceder un chiqui. Fíjense cómo estos hierros que le está colocando sobre un hormigón. Pero ese hormigón es un sello que tiene un 5 centímetros para proteger estas varillas. Es una protección en el momento de estar trabajando nomás. Es una protección, no es el recubrimiento que uno calcula en la estructura en sí. ¿Sí? Es ¿sí? Eso sería la base del hormigón pobre. Ese es el hormigón pobre luego. Este es el hormigón pobre, así mismo, que se llama sello. ¿Sí? Así mismo, ese es el sello. Entonces yo le voy a poner allá, medí todo, está todo correcto, y le voy a poner el sello acá abajo. ¿Sí? Una vez que le pongo el sello, yo tengo que bajar esta
plancha de armadura. Yo tengo que bajar esta parrilla, la parrilla que está acá. Están mal las fotos, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces, yo tengo que bajar esta parrilla y fíjense un poco el pozo acá. El pozo se hizo, fíjense, no está encuadrado, no tiene encuadre, se hizo más grande, porque normalmente la distancia que hay entre la varilla y la tierra, el suelo, tiene que ser 5 centímetros cuando va a estar en contacto con el suelo, 5 centímetros. Tiene que tener todito acá alrededor. Y acá ya se va a cargar un poquitito más. ¿Hasta ahí está bien? Profe, ¿Sí? las varillas se levantan un poquitito más por encima del sello, ¿verdad? A ver. Con taquitos y eso, algo así. Yo tengo que bajar, correcto. Miren, yo tengo que bajar esta parrilla acá. Bajo y le presento acá. Pero ¿qué es lo que yo tengo que estirar? Y miren cómo acá está. ¿Qué es esto que se ve acá con esta punta que está acá? ¿Qué es esto que se ve acá? Esa no es la plomada. Es la plomada. Justamente la plomada me tiene que quedar en el centro de mi parrilla. Así que acá hay un espacio, 2 espacios, 3 espacios y medio. Un espacio, 3 espacios y medio. De este lado, 1, 2 espacios y medio, 1, 2 espacios y medio. Ahí está puesta, está marcado. Pero, ¿qué es lo que yo no tengo acá? ¿Qué es lo que yo no tengo marcado? En este sello que está acá no tengo una foto, es lo que yo no tengo, ¿verdad? Pero antes de bajar la parrilla, ¿verdad? Esta plomada ya se baja acá para su centro. También les tiro una plomada acá, le tiro una plomada a este lado, otro a este lado, otro a este lado. Entonces marco una cruz que me está indicando, porque cuando el hormigón está medio fresco, ya algo se endureció, ¿verdad? Entonces yo tengo la posibilidad con una cuchara, una regla, hacer una raya acá, otra acá, y la hago en cruz. ¿Para qué? Para que esta parrilla me quede justamente en el centro, porque según los cálculos dice así, que quede centrado, ¿sí? Entonces, yo, fíjense, otra vez estoy estirando los hilos allá arriba, ¿sí? Para poder marcar en el sello en donde va a estar centrado. ¿Se dan cuenta cuántas veces sea necesario para ustedes verificar que esa zapata esté centrada? Ustedes tienen que estirar los hilos y marcar con la plomada si es que está puesta en la plomada que corresponde, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces allí yo bajé la parrilla y así como dice el compañero, ustedes ven este tipo, una Z que está acá. ¿Le ven a esta Z acá? Sí, se ve, profe. ¿Vieron? Esto es justamente el caballete. El caballete es una... Lastimosamente no puse la foto, ¿verdad? Porque quité varias veces ya. Es como una... ¿cómo que se llama? Un hierro doblado a la altura de 5 centímetros. Este caballete hace de que mi recubrimiento que me está pidiendo el cálculo, yo haga efectivo. Es decir, que este sello es solamente para el trabajo que estoy teniendo acá abajo. Como ustedes ven, mientras la gente se va moviendo, va cayendo acá tierra. ¿Vieron la tierra roja que está cayendo? Entonces, necesariamente yo le tengo que dar ese recubrimiento que dice el cálculo. Y no tengo que mezclar con esta tierra. Entonces, lo ideal es siempre, ¿verdad? Antes de cargar, limpiar con una manguera, retirar toda esta tierra roja que quedó del movimiento de los personales. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, allí, ¿sí? Te escucho.
¿No hay alguna pregunta, Sergio? Sí, hay una pregunta, ingeniera. Dice, para obras pequeñas o donde no tenemos estudio de suelo, ¿cómo se suele quitar la profundidad a la que van las zapatas? Y bueno, yo quiero aconsejarte que, mira, el estudio de suelo, que hagas un pozo, te va a costar 70.000, alrededor de 70.000 el metro lineal, el estudio de suelo. Y por 10 metros que te haga, o 5, 7 metros que venga a hacerte una persona, o alguien que tengas conocido que pueda ayudarte, ¿verdad? Pues normalmente la gente se te va por 2 o 3 pozos, no es que lleva sus herramientas así nomás. Yo les aconsejaría que siempre hagan el estudio de suelo. Siempre hagan estudio de suelo. En un momento me contrataron a hacer un hormigón en una vivienda, me dieron todos los planes y me dijo, acá hace, este es el cálculo, construí. Entonces, cuando me voy, replanteo todo, empiezo la excavación y me dice que funde a 1,60 m. Y excavo 1,60 m y le encuentro la cantidad de plástico, de bolsa, de cualquier cosa. Excavo a 2 metros, le vuelvo a encontrar a lo mismo. Es decir, que no encontraba el suelo firme, había sido todo relleno. Entonces, pasa de que ese cálculo yo pedí para recalcular, porque así no iba a... Y consta que era una persona muy renombrada en el cálculo. Entonces, resulta ser de que uno como contratista tiene que verificar todos esos datos. Así que no es que uno se va y hace nomás, para eso estudiamos, para entender de todo lo que nos están entregando, todos los planos que nos están entregando, nosotros tenemos que advertirnos nosotros mismos de que eso no está bien. No sé si vos querés agregar algo, Sergio, o Jorgelina, o no sé quién más está en el aula, yo ahora acá no les veo. Y lo que suele también ocurrir, ingeniera, es que muchas veces el ingeniero que hizo el cálculo de la estructura, dependiendo de la envergadura de la estructura de una vivienda ya importante, suele luego pedir que se le avise cuando se va a hacer la primera excavación para la zapata, para ir a mirar. Que primero lo que se cumpla con lo que tiene dictado en la memoria de cálculo, y a ver si realmente está dentro de lo que tiene que ser, lo que se encuentra al excavar con lo que salió del estudio del suelo. Entonces, para darle una certeza más a lo que se está haciendo. Exactamente. Bueno, entonces, si Profe, yo, señor... Tengo una consulta. ¿Esto del hormigón pobre que medir 5 centímetros ya forma parte de la altura de la zapata o es parte de eso? No. Esta es hormigón pobre. El hormigón pobre normalmente tiene 5 centímetros. Entonces, te pregunto, ¿cuánto vas a excavar si yo te pido que me excaves 2 metros del suelo natural? Y va a tener que ser 2,05 en todo caso. Así mismo. Entonces le dejas ese 5 centímetros del sello, que le llaman, el sello, o el hormigón pobre, como ustedes le conocen también, y encima de eso se coloca el caballete, se coloca unos cuantos caballetes, no un caballete para que se deforme todo, unos cuantos, fíjense, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Pero cuando se acerca, fíjense, al pilar donde mayor peso van a tener la varilla, acá ya hay otro. Entonces, en este espacio chiquito ya hay 2 y el otro lado también. Entonces, una vez que esté el sello, uno marca el centro donde van a estar esta parrilla, que así le llaman a las armaduras de la zapata, y se baja. ¿Cómo se baja? Ustedes saben de que a ver un poco... Las varillas están hechas en esta posición, ¿verdad? Así quieren que se baje, una parrilla de esta posición, ¿sí? ¿Entienden cuál es la posición en donde el lado más largo está apoyándose sobre el caballete?
y el resto es un acompañamiento, una varilla de acompañamiento a este volumen que se está colocando en este sector, ¿verdad? Lo que va a acompañar a esta altura 20 y 10, que va a ser la altura de la zapata. ¿Está correcto eso? Nunca se olviden. Yo me fui a una obra donde hubo un problema, ¿verdad? Y resulta ser de que haciendo los estudios con el dueño, ¿verdad? Para poder construirle un piso más. Entonces yo tenía que saber cómo se fundó, a ver si cuál problema podría haber tenido el hecho de que yo pueda subirle un piso más. Resulta ser de que esta parrilla, así como se la ve, este ganchito de 13, hay veces que no se hace, hay cálculos que no te ponen este ganchito de 13. Entonces, prácticamente la parrilla, el hierro de la parrilla es una U, ¿sí? En esa estructura donde yo me fui a ver, esta U estaba al revés. Acá estaba así, así, así y así. Entonces yo le pregunto, el momento flector que recibe la presión de esta carga, ¿dónde es? ¿Acá abajo o es acá arriba? Abajo, profe. Abajo. Es algo, ¿verdad? Demasiado sencillo. Pero la persona que construyó se ve que ni noción no tenía. Y con fotos y todo, la persona me mostraba, mirá todo lo lindo, todo lo bueno que estaba acá, y le veo a la varilla y estaba al revés. Entonces, eso es muy importante, señores, que ustedes para eso están estudiando. Para eso están estudiando, para que con todo su conocimiento puedan llegar a una buena construcción y duradera, que no tenga problema. Entonces, una vez que yo fijé estos caballetes acá, ¿verdad? Coloqué los caballetes, coloqué la armadura. Ustedes se dan cuenta, acá se ve la patita que tiene hacia arriba, ¿sí? Toda esta patita tiene que estar hacia arriba. Entonces luego yo le traigo a la armadura del pilar, o en su caso, en su defecto, a la armadura del fuste. ¿Qué era el fuste? A ver si alguien me puede decir a qué se le llamaba el fuste. La continuación del pilar que llega hasta el tronco de pirámides. Bueno, entonces sería al revés. Sería desde la zapata hasta la viga de fundación, hasta la base de la viga de fundación, donde se apoya la viga de fundación. Ese sería el fuste, siempre es de abajo hacia arriba, ¿sí? Ese sería el fuste. Muchas veces el fuste no tiene la misma medida del pilar. Entonces ocurre, vamos a mirar un poquitito acá. Ustedes se dan cuenta que acá dice 18 por 18 y acá dice 15 por 15. ¿Se dan cuenta? Sí, se ve, profe. Sí, profe. Eso significa que su fuste es de 18 y su pilar es de 15. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? No vamos a tener las varillas así altas como la que tenía yo acá en la foto. Así, ¿vieron cómo las varillas están altas? Ya tienen más altura, ¿verdad? O eventualmente el fuste acá es más largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? De que yo tenga que en algún momento, eso entra en la vía de fundación, toda esta, y este espacio que tiene acá, esta sección que tiene acá, tiene que tener la sección del fuste que me está indicando en el detalle. ¿Está claro eso? Eso no quita de que nosotros siempre tenemos el pilar centrado, porque estamos hablando de un pilar centrado.
Entonces el fuste va a estar también centrado con respecto a esos ejes que nosotros trazamos inicialmente. Entonces, yo tengo que volver otra vez a estirar los hilos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que imagínense esto, sentar acá, ¿cómo va a estar la parte de arriba? ¿Cómo va a estar acá la parte de arriba? Va a estar bailando, ¿verdad? ¿Sí? No va a tener una seguridad. ¿Por qué? Porque este es largo, ¿verdad? Es largo, sube allí arriba y si no tengo si esto es aproximadamente 1,80 m, la varilla va a estar moviéndose en ese espacio. ¿Está bien? Entonces, por tercera vez voy a estirar mis 2 hilos y voy como se dice, voy a sostener estas varillas que forman parte del pilar, voy a sostener a través de travesaños, ¿sí? A través de travesaños que tienen, justo acá no se ve, ¿verdad? Estos travesaños que, como ustedes ven, estos están sujetados, ¿verdad? Es como si fuese una madera, un puntal que tiene en sus extremos, tiene unas varillas que se clavan en el suelo y luego se presionan con alambre para apretarle allí en el lugar y quedan fijas. Luego acá le atajo, luego en el otro extremo. Entonces va a quedar algo así. Acá ustedes pueden ver, acá ustedes ven una varilla que está en el suelo. ¿Ven? Sí, se ve por ver. Sí, sí. Bueno, así mismo. Es como si fuese que se le coloque a un lado y al otro lado y lo mismo en el otro extremo. Entonces allí se sujeta, se queda este puntal fijo por nuestra tierra y a la vez sujeta en las varillas del pilar para que queden fijas cuando nosotros estamos cargando. Entonces vuelvo a verificar otra vez la plomada. ¿Para qué? Para que todo este conjunto quede en plomo, porque si no, como tan largo es, puede estar de costado, ¿sí? Entonces esta es la mejor manera de amurar. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo tenga la seguridad de que eso pueda estar listo, ¿cómo marco, les parece? ¿Cómo marco esa altura 20 y 30? En la foto acá le está indicando. A ver si por lo menos la de 20 está marcada. Nadie ve cómo puedo marcar, porque yo no puedo tirarle nomás al hormigón, ¿verdad? Hay como palitos blancos en la pared. Perfecto. Este palito, este que está acá, estos son clavos grandes que están puestos justamente en el suelo. Como el suelo es bastante arcilloso, se pudo cavar sin problema, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Si el suelo es blando, ¿verdad? Es muy desmoronable, nosotros no vamos a poder hacer una excavación como la que estamos viendo, pero así vieron cómo realmente es vertical. Fíjense acá la foto cómo se ve, y se ve vertical la excavación, así que se puede tener una visual directa, ¿sí? Que si mi suelo es desmoronable, yo voy a tener que hacer un talud para que esto se pueda sostener solo la tierra. Eso yo creo que ustedes saben todo por la parte de mecánica de suelo. No sé cómo se llama la parte, la cátedra, ¿verdad? Pero entonces, geotecnia, ahí está, gracias. Entonces, una vez que yo tengo marcado estos puntos, entonces, ¿por dónde puedo marcar la altura que tienen que tener esos 10 que faltan? ¿Se acuerdan que era 20 y después 10? ¿Por dónde puedo marcar ese 10?
No se ve acá en la foto, no se ve realmente si es que están buscando. Entonces, ¿dónde vamos a marcar? Vamos a marcar con un nivel de mano, con un nivel de manguera, ¿verdad? Vamos a marcar, si esto era 30, esto era 20, entonces vamos a subirla esta medida 10 centímetros y le marcamos acá, porque es el único lugar donde vamos a tener visible ya en el hierro de los pilares para poder llegar a hacer la forma que están queriendo las zapatas, que estamos queriendo. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, por la varilla sería entonces, profesor, ¿verdad? La varilla acá en cada extremo, ¿verdad? Acá en cada uno de estos extremos de las varillas se coloca la marca y entonces allí llegamos hasta allí. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ¿cuántas veces tenemos que estirar nuestro hilo de la marcación? Varias veces. Y por lo general, para trabajar, normalmente uno dice, bueno, yo ya, ¿se acuerdan? P1, P2, P3 teníamos del lado de la sala, de nuestra casa, ¿sí? Entonces, se dice, bueno, vamos a hacer P1, P2, P3. Entonces, por lo menos un hilo pueda coincidir, ¿verdad?, con los tres, o por lo menos de ahí me tengo que desplazar un 10 o 15 centímetros o la medida que está indicando el replanteo, pero ya no tengo que estirar tanta cantidad de hilo uno a uno. Entonces uno se planifica de tal manera que sea más práctico el trabajo. Entonces allí uno carga de acuerdo al cálculo, le dice, bueno, vamos a hacer un hormigón 180, un hormigón 210, un hormigón 250, ¿de acuerdo? A lo que le esté dando el cálculo, entonces uno pide el hormigón preelaborado, o si se va a hacer a mano, o eso depende de cómo se esté construyendo. Entonces, no es lo mismo construir una casita pequeñita, una casa mediana de 2 plantas, un edificio de 3 pisos, un edificio de 15 pisos, un edificio de 40 pisos. Cada uno tiene su particularidad y más aún el terreno donde se va a edificar. Entonces vamos a ir lo que es las cimentaciones profundas, que son bastante interesantes, ¿verdad? Entonces pasa de que estas cimentaciones profundas hacen de que el suelo, la resistencia del suelo que yo necesito para cargar toda la construcción que quiero, está en un estrato muy profundo. Hablamos de 6 metros, 7 metros, 10 metros, eso depende de dónde esté ubicado. Entonces el calculista dice, no, vamos a hacer una cimentación profunda, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a construir un pilote. Cómo se hace un pilote que es famoso, ahora por todos lados se está haciendo. La vez pasada yo le escuché a Sergio, dice, por el hilo vamos a colocar un plástico, y acá hay un plastiquito, así está medio volando, ¿sí? Es la marca del pilar, del pilote, donde se va a perforar. Así que tira una plomada, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que el señor tiene acá en su mano una varilla, y la varilla por la varilla está atada acá un alambre. Por la varilla está atado un alambre. El alambre está acá. Acá ustedes ven la varilla y el alambre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Donde cae la plomada, entonces ahí le va a introducir a esta varilla con un mazo. ¿Está bien? Las marcaciones son siempre las mismas, todo es siempre el mismo procedimiento. Ahora, cuando es el caso de pilote, tenemos que manejarnos de otra manera. Entonces, ¿qué va a hacer? Este señor va a venir y va a buscar esa marca, ¿verdad? Para poder, en síntesis, esto es un acompañamiento así, 1, 2, 3, 4, lo que se hace. Va a buscar la marca, va a venir con su máquina y va a perforar. Luego de perforar, le va a colocar las varillas
¿sí? Luego van a meter el tubo TREMI con una tolva y con ello van a cargar el pilote. Este es el proceso de la carga de un pilote. En el caso que tenga agua a nivel freático, entonces ya se tiene otro sistema en donde acá por este tubo ya va cargándose ¿cómo que se llama? Sergio, ¿me puedes ayudar un poquito? Me viene a la mente para el nivel freático. La camisa. No, se va cargando el lodo bentonítico. El lodo bentonítico, exactamente, ahí está, gracias. El lodo bentonítico. Porque esas camisas que vos estás hablando, ¿verdad? La compañera que está hablando, esa camisa ya no puede entrar más acá, tanto. Tiene que sacarse el tubo y meterse la camisa, por ejemplo, ¿verdad? Y así, ese sería un proceso en donde el suelo no es que solamente tiene agua, es desmoronable luego el suelo. Entonces sí o sí necesita una camisa, ¿sí? Eso seguramente ustedes van a estudiar ya por hormigón 2 más o menos, que van a ver la parte que van a ver los pilotes y todo eso, ¿sí? Acá vamos a ver el proceso constructivo, ¿sí? Entonces, esta es la pilotera, que ustedes se dan cuenta que tiene su sinfín acá para poder perforar, ¿sí? Esta es la hormigonera, ¿verdad? El camión mixer que está viniendo, este sería su sinfín para poder perforar. Y por acá está el cable, el alambre que está estirándose para su marca. Entonces, esta punta viene y se apoya por esa marca que habíamos visto que era la varilla con el alambre. Esa es la marca que ellos tienen como para poder asentar este sinfín que es para la perforación. No sé si entienden eso, cómo hacen. ¿Sí? Así que esto está alzado, esto está en la parte más alta y viene, entonces va guiándole. Ellos tienen una máquina acá, un equipo que es el que le está marcando dónde va a bajar esto, ¿verdad? Entonces allí baja justamente en la marca y empieza la perforación. Y esa perforación va entrando hasta la medida que se está queriendo. Así que entra, esto ya entró, ¿verdad? Acá están haciendo los estribos del pilote en sí. Es una máquina muy manual acá, donde meten la varilla y van girando. Fíjense, ¿verdad? Una rueda que va girando y va doblando y se va formando así. Este sinfín que hace que, fíjense, las varillas se vayan pegando por ese sinfín y va teniendo la forma para con respecto a la longitud y al diámetro de la perforación del pozo. Luego, una vez que el pozo esté perforado y no hubo problema de la excavación, no hubo algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe a qué profundidad tengo que irme? A ver si alguien se acuerda que estamos hablando la profundidad de la zapata. Entonces, ¿qué va a pasar con este pilote? ¿Cómo yo sé la profundidad? Depende del suelo. Eso sí, depende del suelo, ya estamos prácticamente teniendo el cálculo, ¿verdad? Y el cálculo nos dice de que el pilote va a tener 9 metros de longitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que ya llegué a la profundidad de excavación? Un estrato firme. Sí, correcto, pero ¿cómo yo sé que llegué a la longitud que va a entrar ese mi pilote, a ese estrato firme? Cuando el último estribo queda a nivel de tierra. No, atendé que yo estoy excavando recién.
Lo que la ingeniera le quiere preguntar a ustedes, ¿cómo yo mido la profundidad que ya estoy excavando? Para saber si ya llegué a la profundidad que tengo que hacer. ¿Cuál es el procedimiento que pueden hacer ustedes para verificar si estamos a tal profundidad? Con una varilla. Con una varilla. ¿Qué otro elemento puede ser más práctico? Y más seguro también. Porque la varilla. ¿Qué tipo de plombada tiene que ser? ¿La de punta o qué clase de plombada? No, debe ser uno que vos puedes hacer cualquier de ladrillo, dije, y después sacar y medir la longitud de tu hilo. Así mismo, realmente de ladrillo, tanto como ladrillo no, pero se usa así un pedazo de hierro que tenga peso. Entonces uno cuando con una cadena se utiliza, ¿sí? Entonces, con esa cadena va bajando despacito y vos sentís que la cadena ya se aflojó. Entonces, evidentemente ya llegó a la profundidad. Pero esa cadena, ¿dónde yo sé hasta dónde tiene que entrar esa cadena? Yo tengo que tener una marca en esa cadena, ¿sí? Y esa marca, ¿cómo se hace la marca en la cadena? ¿Qué tengo que tener en cuenta? El eslabón. Yo tengo que marcar en un lado en el eslabón, con alambre. Con una tela roja. Normalmente una tela roja se marca. Con una telita se marca, pero ¿cómo marco esa longitud? ¿Cómo yo sé que tiene que ser esa longitud? ¿Qué tengo que tener para esa longitud? ¿Qué datos tengo que tener? La profundidad de tu pilote. Correcto, vas a tener la profundidad de tu pilote. ¿Y después qué otra cosa más? Y no son los estudios de suelo que te determinan aproximadamente la profundidad. Ya me dio eso, porque el estudio de suelo ya vino a hacer varios pozos y ya sabe que a tal profundidad yo voy a tener, ¿verdad? Con alguna cinta métrica no puede. No, ese ya está. Yo lo que quiero es saber dónde marco. ¿Dónde marco esa cadenita? Porque es una cadenita con una punta pesada de hierro. Bueno, acá vamos a mirar un poquito. Espero que se imaginen un poco esto. Nivel de carga. Por eso, sí que yo, ¿dónde quiero llegar con esos pilotes? ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar acá donde está el camión o acá donde está. Fíjense dónde está la terminal de estos pilotes. Y esta excavación no estaba hecha. Esto estaba totalmente a este nivel, todo a este nivel. Entonces, ¿A nivel de guía de fundación? ¿qué yo necesito saber? ¿Dónde va a quedar? Pasa que estos pilotes están hechos de tal manera a quedar a una altura. Si yo tengo un subsuelo, si tengo dos subsuelos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo voy a empezar para poder hacer las excavaciones? Voy a tener que tener, fíjense, porque esto prácticamente tenía 8 metros de altura. Es decir, que yo con esa cadenita me tenía que ir 8 metros porque yo no voy a cargar 8 metros. Pero sí voy a cargar lo que está abajo, que me decía que tenía que cargar 10 metros. Entonces yo me tengo que ir de este nivel de suelo, tengo que irme 18 metros con mi cadena. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa si yo no tenía ningún subsuelo?
Entonces, sí, yo podría decir, sabes que yo voy a llegar acá a 9 metros nada más. Pero en función de qué estoy tomando estos 18 o 9 metros o lo que sea, ¿en función de qué? Ustedes saben eso. El 0,0 puede ser tú. ¿El qué? ¿El qué? Del 0,0 de la obra, del nivel 0,0 de la obra. Así mismo, del nivel de referencia de la obra. No se vayan a olvidar, eso es muy importante. Muy importante, ¿sí? Acá en obras grandes, evidentemente, estos trabajan ya con estación total para poder tomar la medida. Pero el pilotero realmente necesita de su cadenita, de todo esto. Pero vos le tenés que decir, quiero que te vayas hasta 16 metros, quiero que te vayas en este pozo. O quiero que te vayas a 10 metros de este pozo. Y va a excavar esa cantidad, va a bajarse, va a tomar la medida, ¿verdad? Y sobre eso le va a tener que decir, de este suelo natural quiero que te vaya a 16 metros. Entonces su cadena va a entrar la cantidad que uno le dice y va a meter la perforadora otra vez si no llegó hasta la profundidad. ¿Sí? Depende exclusivamente de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace para que la varilla no se caiga? Porque acá están metiendo, fíjense, acá está metiendo, acá tiene una pequeña, un pequeño gancho, ¿verdad? En donde está ayudando a esta gente a meter esta varilla, ¿sí? Estas varillas que están acá tienen unos separadores. No sé si alguna vez se fueron ya a una obra de hormigón. Hay unos separadores que son de plástico. ¿Para qué? Para justamente el recubrimiento, que se va poniendo todo en todo alrededor para evitar que el hormigón, para evitar que la varilla se pegue por el suelo. Pero en este caso, lo que utilizan son caños de 2 pulgadas, negros, esos caños de agua de 2 pulgadas. Entonces le atan así en forma transversal, es decir, que en longitudinal cortan un pedazo de, póngale, de 10, 15 centímetros y le van pegando acá por cada varilla alrededor, así variable, ¿verdad? No sí, otro no. Entonces ahí ellos tienen el recubrimiento. Realmente acá, en algún momento voy a ver que tienen, le voy a mostrar. Realmente no está acá. Pero entienden que es el recubrimiento para que no pueda tocar la varilla por la tierra, ¿sí? Entonces, eso se baja allí, ¿sí? ¿Y qué pasa si este gancho suelta? Se suelta, se desengancha. ¿Qué va a pasar con esta varilla, con este armaje? Puede irse hasta el fondo. Se va a ir hasta el fondo. Y fíjense, si yo estoy acabando 16 metros y tengo una altura de tubulón de pilote de 8 metros, esta varilla va a tener 8 metros más 1 metro, que es justamente para anclar el pilar que va a venir encima de o el cabezal, disculpen, va hasta el cabezal. Entonces esta varilla tiene que tener la longitud que tiene el pilote más lo que sería las prolongaciones para anclar. Así que anclar otra vez dentro de la estructura que viene encima de esto. Entonces, ¿qué se hace? Antes de que baje todo, se le ata unas varillas por él. Y realmente acá tampoco mucho no se ve, pero fíjense esta varilla que está acá sobre el suelo, tiene un alambre acá. Este alambre se va y se ata por el último estribo acá, bien grueso que se pone. Porque ustedes ven cómo este último estribo está más, 2, 3 están enrollados. Entonces esto hace una rigidez en la última parte. Entonces eso hace de que le soporte esta varilla, le soporte a toda este grupo de varillas que está colgado para poder hacer el cargamento. ¿Hasta ahí? ¿Está bien?
Sí, se entiende. Bueno, entonces, una vez que yo coloqué la varilla, están todas puestas, entonces yo voy a utilizar un tubo Tremi, ¿verdad? Que es el que se va, fíjense acá se ve, ¿verdad? Son tubos que van enganchándose con unas arandelas especiales, ¿verdad? De tal manera a que llegue hasta la profundidad que yo quiero. ¿Para qué? Para que el hormigón no se cargue de una altura, porque ustedes saben, si el hormigón se carga a una cierta altura, se disgregan todas sus partes. Entonces, esto hace que el hormigón venga en tubo acá, por un tubo, entonces va saliendo acá y va cargándose tranquilamente, ¿sí? A medida que no corre más este hormigón, entonces este gancho, que es el que bajó la varilla, entonces estira el tubo Treming hacia arriba, esta tolva, el tubo Treming estira y se saca el primer tubo Treming. Y se deja otra vez ahí, se baja otra vez y vuelve a cargarse. Hasta que no se pueda salir más, vuelve otra vez a subir y así sucesivamente. A ver si entienden lo que les estoy diciendo. Así que este tubo, a ver un poco, no tengo, ¿verdad? Pero estos son una serie de tubos. De acuerdo a la longitud que yo tengo que cargar, voy a poner 3, 4, 5, lo que sea, para que el hormigón llegue así, suavemente, dentro del lugar donde estoy queriendo cargar. ¿Está bien? Entonces, cuando cargué todo, lógicamente, normalmente, yo le cargo, por lo menos hay que cargarle un 50 centímetros más. Fíjense, por ejemplo, acá cómo el hormigón está así, como que tiene un aspecto no tan bueno, ¿sí? Estos, fíjense cómo son, también son pilotes. Fíjense, acá hay pilotes también que se nota ahí su hierro, su varilla. Eso de acuerdo al cálculo, entonces son un poquito más altos, otros más bajos, de acuerdo a qué es lo que se quiere hacer. Entonces, ¿qué se hace con ese hormigón feo que queda en la parte superior de la carga? Se desmocha, así se llama, se le corta la cabeza, se le quita toda esa parte fea. Y fíjense cómo al desmochar con un percusor, sale, fíjense estas partes, como acá se nota que están pedazos de esta cabeza de estos pilotes acá. O si no, pedacitos que están todos puestos así, todos sueltos. ¿Sí? Entonces, para colocarle, poder usarle a este pilote, ¿sí? Porque sobre este pilote va a ir un cabezal. Fíjense, prácticamente, ¿qué es lo que yo le estoy haciendo con el pilote? Le estoy trayendo a la resistencia del suelo, estoy trayéndole acá arriba para poder apoyar esta zapata, que en este caso se llama cabezal. Esto es un cabezal que se apoya en el pilote. ¿Sí? Entonces, este pilote realmente era feo por acá arriba inicialmente, pero se le desmochó y se le deja así limpio, se le deja como para que llegue, fíjense acá, se nota para que llegue la armadura del cabezal. Este es prácticamente una viga de equilibrio, ¿sí? Una viga de equilibrio que está trabajando en forma ya prácticamente en un sentido muy especial, de que el momento flector prácticamente el máximo es hacia arriba y acá está cargado. Entonces acá en el cabezal nacen los pilares, ¿sí? Esta es la varilla del pilar que yo iba a tener acá, esta es la varilla del otro pilar. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, ¿cómo se desmocha el pilote sin cortar la varilla que sale ahí? Con un percusor, es decir que vos tenés que con un martillete. Con un martillete. Ya,
Gracias, profe. Sí. Bueno, entonces, acá ocurre de que realmente nosotros, este es un estilo de obra particular, en donde primero se hizo el subsuelo, se quiso excavar todo porque no se quiso trabajar con pilotes directamente, pues tenían mucha profundidad. Entonces, ¿qué fueron haciendo? Fueron haciendo pantallas de tal manera a absorber el esfuerzo de vuelco de la cantidad de tierra que pueda tener acá. Entonces fueron creándose, ustedes se dan cuenta acá que acá hay una parte de la pantalla, acá hay otro pedazo de pantalla, acá están haciendo otra pantalla y así van excavando y van bajando al nivel que se está queriendo. Ese es un estilo para llegar al suelo firme, ¿verdad? Para hacer directamente acá. Y trabajan con anclajes activos. Eso seguramente que ustedes después van a ver. Yo les puedo dar una presentación, unas presentaciones de un PDF en qué consiste el anclaje activo, ¿verdad? En donde lo que va ejerciendo es justamente las paredes, está soportando el esfuerzo que pueda hacer. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle otro caso. En este caso, ¿qué se hicieron? Fíjense que se hicieron acá pilotes. Fíjense el pilote y acá está la persona. Este es el terreno natural. Este es un piso, 2 pisos, 3 pisos. Acá ustedes están viendo. Este es el terreno natural, ¿sí? Entonces, en toda el área de la construcción se hicieron pilotes pantallas. Así que como pantallas de pilotes que estaban distanciados entre 70 o 80 centímetros entre cada uno. Para poder justamente ver la posibilidad, es decir, que para poder excavar acá, ¿sí? Entonces, se hicieron estos pilotes pantalla o pantalla de pilotes, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Si estos pilotes no están preparados para el vuelco, estos pilotes están preparados por una carga vertical, para una carga de presión vertical. Entonces, ¿qué se fueron haciendo? Vigas de arrastramiento. Ustedes ven acá estas vigas de arrastramiento, que es lo mismo que acá hicieron. Fíjense, acá están sus cabezales que son para el anclaje. Acá utilizaron toda una pantalla para proteger el volumen de suelo. Acá ya hicieron una pantalla de pilotes no tan cerca uno de otro, porque eso se puede cortar también cuando uno hace muy cerca uno de otro, y le fueron rellenando con mampostería a medida que iban bajando. De acá, bajaron acá, de acá hasta acá. Entonces, cuando bajaron acá a este nivel, acá había todo tierra, ¿sí? Entonces, empezaron a construir esta viga que estaba acá. Entonces, al construir esta viga, hicieron el sistema de anclajes activos. ¿Qué son? Prácticamente son varillas que tienen un sistema, después ustedes pueden leer mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no soy tan experta en esto, ¿verdad? Más estoy en la parte constructiva, ¿verdad? Que en el cálculo en sí es una máquina perforadora que entra a la longitud que necesite, porque esto se calcula todo, ¿sí? Porque acá están las varillas que van a entrar dentro de esa perforación. Entonces, ¿qué es lo que hace esta varilla? A ver si puedo. Les coloco, fíjense lo que hace estos anclajes activos. Les voy a mostrar ya uno final acá. Forma un bulbo de presiones. Es un bulbo de presiones de tal manera a que una vez que entre esta varilla en esta perforación, tiene un tubo adentro que no tiene perforación acá, un tubo plástico, acá sí ya tiene una perforación.
entonces se le inyecta cemento. Se le inyecta cemento acá y se forma este bulbo, ¿sí? Este bulbo que va a, después una vez que esto se seca, tiene todo su tiempo, ¿sí? Se le coloca una, ¿cómo que se dice? Un cabezal, ¿verdad? Un cabezal con todo el sistema y se le tensa. Entonces, ¿qué es lo que hace al tensar? Y vamos a irnos otra vez a nuestra expresión acá. ¿Qué hace al tensar? Entonces, al tensar, hace que este elemento que estamos queriendo que quede fijo, le presione por estos pilotes que están acá, entonces van generando una altura menor que toda esta que está acá. Entonces, cada altura, entonces hay como un anillo de contención. Fíjense acá, hay un anillo de contención de tal manera a que estos pilotes vayan guardándole al suelo que uno quiere contener, entonces van generando que esa longitud de pandeo que pueda tener, o en este caso un empuje de suelo que va a tener, trate de que pueda salvarse a través de estas vigas, que son las vigas normales, pero se hace un anclaje activo que entra una profundidad a veces de 12, 14 metros, entra dentro del suelo. Es decir, que si entró acá, se va dentro del suelo. Si esta es la calle y entró y se va debajo de la calle. Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya construyó todo? Cuando construyó todo, estas vigas ya sirven de apoyo, así como estructuralmente uno ve la construcción de acá al lado. Entonces, estas vigas que hicimos inicialmente ya forman parte de la estructura. Y no sé si ustedes ven acá que hay arranques de varillas, ¿sí? Entonces, en estos arranques ya van apoyándose la estructura en sí. Entonces, una vez que la estructura ya esté preparada, ya lógicamente ya esos anclajes pierden su función, ya no tiene más función. Entonces, si alguien construye al lado y encuentra, puede cortarlo sin problema, que ya no va a existir no va a ocurrir ningún problema. No sé si entienden. Son metodologías para que ustedes vean cómo acá esta gente llegó hasta el subsuelo, ¿sí? Hasta los subsuelos que quiere hacer, y acá recién hizo los pilotajes. Porque esto que está acá es un cabezal. Y esta ya es una viga de fundación. Este es otro cabezal y así sucesivamente. Acá ya están levantando los pilares. Bueno, entonces así más o menos queda, ¿verdad? Cuando uno le quita el suelo, entonces uno tranquilamente puede, en esta altura, entonces ellos ya están preparados con esta mínima altura de tener resistencia al vuelco o al pandeo, ¿verdad? Entonces se le llena con una mampostería acá de ladrillo y luego se hacen las terminaciones correspondientes. No sé si hay alguna pregunta. Profe, Sí. ¿los anclajes tienen que ir en los planos que se presentan al municipio? No. La parte, yo lo que creo que donde tiene que ir es la metodología de la construcción. Es decir, que si vos porque ¿qué es lo que quiere la municipalidad? Que vos justamente le digas tu planificación para evitar que se desmorone el vecino. Entonces vos le vas a hacer así una ayuda a memoria, una memoria de cálculo. Realmente esa es la palabra, una memoria de cálculo, como para saber hasta cuánto eso resiste, cuál sería tu metodología en sí de cómo hacer tu subsuelo. Pero tan profundamente no, tampoco. Pero sí quieren cómo vos vas a hacer el trabajo, ¿verdad?
Gracias, profesor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Sergio, o no hay ninguna pregunta. No, en el chat no hay ninguna por el momento, ingeniera. Bueno, gracias. Entonces después hay el caso de que hay zapatas que son combinadas o asociadas, ¿verdad? Entonces pasa de que el bulbo de presiones cuando están muy cerca es lo que ocurre de que las dos están absorbiendo, el suelo está absorbiendo cargas que no pueden sostener solo, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, vamos a asociarlas, se juntan las dos, ¿verdad? O se combinan las dos como para que puedan absorber mejor. Cuando hay poco, corto el espacio, o cuando están ya demasiado cerca, entonces directamente se hace una sola base, es decir, que se hace una sola zapata grande y allí se colocan los pilares, por ejemplo. Luego está la zapata corrida. La zapata corrida se hace cuando el suelo no tiene la posibilidad de resistir puntualmente una carga. Eso es en caso que el estudio de suelo te diga, no, acá solamente no te querés ir a los pilotes, por ejemplo. Entonces, pero sí se puede hacer este tipo de fundaciones. Entonces, ¿qué hace? Que realmente tengamos una base de hormigón ciclópeo, todo piedra, ¿verdad? Con piedra, una base, y luego se va a colocar una zapata corrida, pero sí o sí se hace un hormigón ciclópeo en la parte de abajo. Y luego se le coloca acá, no sé si ustedes ven, ¿verdad? Es como una zapata larga, por eso que se le llama zapata corrida, ¿sí? Y entonces esta viga que se forma acá en la parte de arriba, entonces prácticamente está formando ya, se le está haciendo como su viga de fundación. O sea, es otra metodología, eso depende. En el caso, pues esto de que el suelo no soportaba cargas puntuales. Eso depende de cada lugar que uno esté. La muestra cómo está llegando el hormigón, cómo se soportan, fíjense cómo ellos se diligencian de tal manera a, ¿qué pasa con este encofrado? Encofran de este lado, encofran de este lado, ¿sí? Y para mantener la distancia que yo quiero, vamos a suponer que era de 18, bueno, mantengo la distancia de 18, se mantiene con estas tablas, la distancia de 18. Pero ¿qué pasa? Acá de este lado esto se me puede abrir, ¿sí? Se puede abrir porque el hormigón cuando se descarga o cuando se vibra, quiere abrirse el encofrado, entonces otra vez tiene unas maderas acá como para poder sostener por el muro excavado, así que por el suelo excavado, entonces se hace un soporte para evitar de que esa madera tenga problema de apertura. Y así ellos se diligencian como para evitar de que se abra nuestro encofrado. Y a partir de ahí, entonces, nace lo que sería el fuste. ¿Vieron cómo se ve acá? Acá está la zapata corrida, acá está la viga de fundación, es decir, que la invertida en la viga, ¿verdad? Porque esta prácticamente es la forma especial de la zapata. Luego tiene el fuste, ¿sí? Este es el fuste y acá van a ser el pilar. Y las vigas de fundación que ustedes conocen, ¿verdad? Que están acá en este caso, van a ver en el mismo lugar donde estábamos trabajando con los pilares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros cargamos la viga si cargamos la zapata hasta una cierta altura, luego tenemos que cargar el fuste. ¿Hasta dónde cargamos el fuste? Vamos a cargar hasta donde va a apoyar la viga de fundación. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener también ahí? Tenemos que tener nuestro nivel de piso terminado para saber
dónde va a apoyar esa viga de 40 para que su parte superior, la parte superior de la viga, me quede, ¿se acuerdan? A la altura del contrapiso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, profe. Sí. Acá tienen que manejar todo lo que es nivel de piso terminado. Acá el nivel de la obra tiene que estar acá, tiene que estar acá, acá, acá. En cualquier lado tengo que tener el nivel de mi piso terminado, que iba a ser a 1 metro, puesto a 1 metro del piso terminado. Entonces sobre eso yo voy midiendo para que nada me desajuste, porque yo salgo del esquema acá y mi construcción me queda más baja, esta viga de fundación me queda más bajo, yo voy a tener que hacer una nivelación para la construcción, subirle más. ¿Por qué? Porque si no el agua de la lluvia me va a entrar todo en mi casa. No sé si se dan cuenta de eso, por eso es importante que ustedes manejen bien los niveles y que ese nivel de piso terminado, ¿sí? Acá la misma cosa se está viendo en estos pilares. Vieron cómo ya, si uno va a cargar la viga de fundación, los pilares ya tienen que estar todas las varillas de los pilares metidos dentro de esa viga de fundación. Así que el anclaje que le dejamos, el brote que le dejamos inicialmente, ¿se acuerdan que le dejamos un pedazo para el anclaje con el pilar que van a hacer? Ahí mismo tienen que trincarse. Ustedes saben de que las varillas, de acuerdo a al diámetro que tiene una longitud de anclaje. Y luego están los cimientos de piedra bruta, que yo quiero de repente dejarles a lo mejor para que ustedes vayan leyendo, pero estos cimientos de piedra bruta prácticamente podemos hacerle en una vivienda de un nivel, tranquilamente, así una vivienda donde no tenga mucho peso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre muchas veces en estos cimientos de piedra bruta? Que hay que tener en cuenta que las piedras son enormes y que no hay que colocar directamente acá las piedras grandes. Tienen que ser 2/3 del ancho que tenga que tener o del alto que tenga que tener. Entonces uno tiene que picar la piedra y al meter se tiene que dejar los espacios para que entre también la mezcla, ¿sí? O hay veces, así como ustedes están viendo acá, fíjense en esta zapata que vamos a cargar, ya tiene un cimiento de piedra bruta que está llegando hasta él. Es decir, que yo puedo hacer zapatas de hormigón armado, con pilares de hormigón armado, y en vez de ponerle vigas de fundación de hormigón armado, yo puedo hacerle cimiento de piedra bruta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que prever? El anclaje entre estos elementos, ¿sí? Es decir, que tenga varillas acá dentro de este cimiento de piedra bruta y que entren dentro de algún elemento de hormigón que está acá. Así que el anclaje es muy importante. También se puede hacer eso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ustedes ven de que está un pilar y acá tiene ¿vieron? Hay como una suerte de continuación de un cimiento de piedra bruta en sí. Y esto es de hormigón, ¿verdad? Eso depende del lugar donde se está trabajando. Acá ustedes ven también, fíjense que acá hay un cimiento de piedra bruta, después ya hay una mampostería. Entonces a lo mejor va a venir y va a anclarse con él en algún lugar. Eso nunca está de más conocer cómo esta es una indicación de los planos de fundación, qué datos tienen que tener, que para eso ustedes tienen se les va a dar estos planos de fundación, ¿verdad? Como para que pues, tengan ustedes, seguramente se va a alzar en el aula virtual, en PDF, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a tener qué contenidos tienen que tener esos planos de fundación. Luego acá habla también de lo que sería la excavación y carga del cimiento de piedra bruta, que tenemos que ir viendo de acuerdo
la posición que tienen nuestras paredes. Porque esto prácticamente se basa en función a las paredes en sí, dónde están ubicadas las paredes. Porque si no tenemos una estructura, porque por lo general siempre marcamos la estructura. La marcación se hace de la estructura si es que hay. Entonces nosotros ya tenemos todo ejes, están todos marcados. Entonces, una vez que esté todo marcado, nosotros ya tenemos la alineación de nuestra pared. De que nosotros queramos hacer viga de fundación o queramos hacer cimiento de piedra bruta, eso depende ya de cada uno, ¿sí? Pero acá está indicándole que si uno hace solo cimiento de piedra bruta, entonces tiene que indicarle el ancho de las paredes, ir viendo el eje de las paredes, donde va a caer. Un poquito más sencillo este procedimiento, que yo quiero que ustedes lean, ¿verdad? Demasiado sencillo. Y entonces me parece que ustedes pueden ahora apreciar, así como el grupo que ya vio la vez pasada el edificio en altura. Profe, Sí. ¿será que podría repetir, por favor, desde dónde hasta dónde exactamente es lo que es el fuste? El fuste, mira, qué suerte que ahora me preguntas. Mira, Justamente porque está eso. con lo que se ve de acá. Acá el señor, ¿dónde está parado en nuestra obra? ¿Dónde está parado o está volando acá en nuestra obra? Más o menos. La vía de fundación parece. ¿Dónde está? La vía El de piso terminado. No, pero ¿dónde está? ¿En qué parte está? No, sino que aparece en la vía. En la cochera. En la cochera, porque miren un poco cómo está este señor. Y así que está parado, pero miren, está en un lugar donde solo se sostiene. Está en la cochera, ¿cierto? Fíjense un poco. ¿Está bien? Está acá en la cochera, ¿sí? Y el fuste, entonces, ¿cuál es el fuste? Es desde acá, porque vos cargaste todo este valor. ¿Se ve bien de allí mi puntero o voy a marcarle con este? ¿Sí? Hasta acá se cargó, ¿verdad? Todo esto se cargó. Entonces, desde acá hasta debajo de la vía es el fuste. Ustedes se dan cuenta cómo, fíjense acá, a ver si se dan cuenta que el pilar, ¿vieron? El fuste como eje grande y el pilar es más pequeño. ¿Está bien? Respondí. Normalmente el fuste debería tener más recubrimiento, Inge. ¿En qué sentido recubrimiento? De hormigón. ¿Por qué el fuste es más grande que el pilar? A ver, yo le voy a hacer la pregunta ahora. Porque está en contacto con el terreno y la humedad y todo eso, por el tema de la porosidad, degrada más el hormigón, ¿puede ser? No. Profe, puede ser porque él también soporta las cargas de la viga de fundación. Así mismo. Soporta, este pilar que está acá soporta toda esta estructura que está acá, ¿verdad? Y en cambio, este fuste soporta también todo el peso de estas mamposterías que están acá. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos de acá? Acá está nuestra losa, ¿verdad? Ya que vemos, acá está nuestra losa. ¿Y qué son estos pilares que se van allá arriba? Hay una tercera planta. Azotea, por favor. En nuestro proyecto hay una azotea. No. ¿Qué son entonces? El techo. ¿El techo? Sería viga de coronamiento. Eso, son vigas de riostramiento. Es decir, que ¿qué es lo que hace? Como el techo es grande, ¿verdad? Y realmente necesita hacer la distribución de carga.
Entonces, estas vigas hacen de arrastramiento de todo el sistema. Fíjense cómo va recorriendo en los alrededores. Entonces, a veces, yo por lo menos normalmente hago a nivel de dintel, entonces ya me sirve como dintel de la puerta. ¿Sí? Entonces, toda la mampostería que va a estar encima acá, entonces hace que ya se pueda usar como dintel. ¿Sí? Entonces, estos son pilares que se prolongan. Por lo general, no se prolongan todos los pilares. Se prolongan así los que están en la esquina, otros del medio, así nomás, no todos los pilares. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, vamos a mirar desde arriba. Si yo miro desde arriba, la losa, ¿verdad? La losa la losa que está arriba es así, ¿verdad? Ustedes conocen el plano ya de losa. ¿Ustedes ya vieron en tecnología el hormigón? ¿El encofrado? Sí, ¿Ya vieron? ¿Sí? Que es el techo de quién es este. El escritorio. El escritorio. El techo del escritorio. No, el de la cochera. Eso, el techo de la cochera, este es su balcón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá en este? Y dice acá, en este dice fundación y replanteo, que es lo que estábamos viendo, ¿sí? Luego me aparece el nivel más .05, que es la viga de fundación. ¿Sí? Y vieron cómo está todo abierto. ¿Sí? ¿Vieron cómo está todito abierto? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y no hay losa ahí. Porque no hay losa. Fíjense, todos son vigas. ¿Se dan cuenta? Como todo está todito abierto. Son todos vigas que apoyan en la mampostería. ¿Sí? Profe, ¿a eso es lo que se le llama encadenado? ¿O eso es otra cosa? También. El encadenado por lo general es acá arriba, encadenado. Y esto de acá abajo, ¿sí? Yo tengo una consulta. Viste que vos dijiste que ese encadenado vos solés colocar a nivel de tu dintel. Sí, arriba. Sí, pero encima de eso me imagino que dijiste que va a ir una mampostería. ¿Esa mampostería no se va a deformar por el peso de los tirantes? No. Justamente para eso se coloca y vos rápidamente podés calcular el peso de la... Ahora ustedes en madera y metal calcularon el techo, ¿verdad? Calcularon todo, ¿verdad? Y saben cuánto es el peso que tiene el techo. ¿O no calcularon eso? Sí. Sí, profe. Entonces prácticamente ustedes ya, ese techo, ustedes ya pueden saber qué carga van a llevar todas estas vigas que llamamos encadenado, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Relacionen todo eso ustedes. Y que es poco el peso, ya no es más el peso que puedan. Entonces, si yo voy a tener un encadenado, entonces estructuralmente el estructurista me va a poner, fíjense, acá dice nivel más 005, que es donde está ya mi nivel de piso de planta baja. Y acá dice nivel 3 metros. Entonces, ¿qué me está indicando? Otra vez está todo abierto y ya me hizo el cálculo para quién y para estas vigas encadenadas que puedan tener acá. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y yo creo que les dije todo. No sé, Sergio o alguien que está más ahí, quiere hacer algún comentario. No, está todo bien, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Profe, viga de fundación y viga de equilibrio son lo mismo. No. Las vigas de equilibrio son estructuras
que realmente están absorbiendo momentos flectores que ya las zapatas o bien los cabezales no pueden absorber. Así que ya son las vías de equilibrio. Vamos a suponer que tenemos zapatas, entonces las zapatas están en el lindero, por ejemplo, y en el lindero tienen mucha carga porque se cargó más ahí, ¿verdad? Porque eso depende de cómo está hecho tu proyecto. Entonces necesita asociarse a otra zapata al lado de tal manera a engancharse a través de una vía de equilibrio y a soportar, absorber ese momento flector. No sé si Sergio, vos querías decir algo parecido. No, ni ingeniera, creo que está bien con la explicación que diste. Pero ahí en el 3D se nota bien, digamos en volumen, la diferencia entre una viga de equilibrio y una viga de fundación. ¿Querés que le vuelva a mostrar, Sergio? Sí, ahí van a entender mejor. ¿Querés que se muestre ahí? Ahí es donde está el señor parado. Ahí. Sí. Ven como ahí en la viga de fundación, digamos, donde está el señor parado. Esa viga puede soportar el peso de una mampostería que va a tener encima, pero además tiene que también absorber un momento flector que se genera, porque como ven, el pilar no coincide con el centro de la zapata, que es lo que dijo la ingeniera. Entonces, en ese caso, esa viga donde está parado el señor es una viga de equilibrio. Además de soportar un peso que va a tener encima, también ayuda a absorber el esfuerzo del momento flector generado por la excentricidad que existe entre el pilar, el centro del pilar y el centro de la zapata. Sí, a ver un poco si acá te pueda... Ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, profe. Sí. Esta es una vía de equilibrio. Ahí está Sergio, le está mostrando, ¿verdad? Sí. Lo único que está apoyada por un pilote, ¿verdad? Pero imagínense que esto sea una zapata. Sí, el mismo caso es. Ven como el pilar no está en el centro del cabezal, o de la zapata, o de la o del sistema de fundación que uno tenga. Entonces, como la carga no cae en el centro del sistema de fundación, eso genera un momento de vuelco, ¿verdad? Y ese momento de vuelco se absorbe colocando una viga que une dos pilares o dos fundaciones, vamos a decir. Eso van a ver bien ahora cuando den ese cálculo, van a entender bien lo que ocurre ahí. Es una forma, con esa viga lo que se hace, se consigue es que la carga que está excéntrica caiga de forma ya centrada en el sistema de fundación. Y por lo general, justamente los fustes, ¿verdad?, que van en las zapatas excéntricas que tienen vías de equilibrio tienen mayor canto, porque esos fustes deben absorber también ese efecto del momento flector que está absorbiendo la zapata, el fuste y la vía de fundación. Bueno, y no sé si hay alguna otra, no hay más preguntas, entonces, no sé cuánto tiempo vamos a, no sé si está Eduardo por ahí. Acá estoy, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Eduardo Hernández.
el que va a tomar la clase después. ¿Te parece, Eduardo, un 20 minutos y empezamos? Sí. Descansen un poquito y por favor, te metemos. Bueno, perfecto. Entonces, y 20 retornaron, 19 y 20. ¿Está bien? Dale. Bueno, gracias. Dale, profe. Gracias, profe. A ustedes.